Aunque quería preguntarte, aunque se desconozca la causa del dolor crónico yo creo que en la mayoría de síndromes, sobre todo en los llamados síndromes de sensibilización central, en la investigación que sobre todo que yo he encontrado, es frecuente que se ponga énfasis en lo biológico, considerando lo psicológico algo como potenciador o inhibidor, algo que dificulta el fenómeno. Pero ¿sería posible que el origen del dolor crónico sea psicológico y que lo observado a nivel biológico fuese un correlato? ¿O cuál sería esta relación? Pues me gusta esta pregunta porque voy a dar un poco de rodeo y me he dejado cosas en aprendizaje, evidentemente, pero luego volvemos si queréis. Vale. Fíjate, dolor físico y dolor psicológico. ¿Cómo es esto? Descartes ha vuelto, ¿no? O sea, mente-cuerpo, ¿dónde se siente? ¿Cómo es el dolor psicológico y cómo es el dolor físico? No sé si entiendo. O sea, esto es un problema que tenemos en psicología y no solo en psicología, ¿no? Esto hizo también las concepciones un poco más antiguas con respecto al funcionamiento del dolor, también hizo que se diferenciaran categorías con palabras como dolor psicógeno, seguro que suena, ¿no? O dolor psicológico. Primero, ¿cuándo el dolor no es psicológico? O sea, ¿puede el dolor no ser psicológico? ¿Qué es psicológico? En el momento en el que entendemos que la percepción y el dolor es una experiencia, el dolor siempre va a ser psicológico en este sentido, ¿no? Y yo creo que está bien que ya nos dejemos de físico-psicológico, ¿no? Aunque hagamos énfasis en unos elementos frente a otros o en una unidad de análisis o en un punto de vista de análisis, ¿no? Pero yo creo que está bien que no hagamos como esta distinción, ¿no? Y ahora probablemente no pueda responder de forma sencilla a la pregunta de hoy, el fenómeno de sensibilización central, ¿a qué se debe? O a ver si va a ser lo psicológico la causa de esto, ¿no? No podría responderte a esto. Este fenómeno de sensibilización central tiene que ver con, por resumirlo, por hacerlo así un poco sencillo, como esta respuesta más neuronal del sistema nervioso central en una entrada de la señal que no ocurre o que está a un nivel muy bajo. Digamos que no hay estimulación dolorosa, pero el sistema nervioso central responde como si lo hubiera, o ante un umbral muy bajito de estimulación responde como si lo hubiera, ¿no? Se está comportando así, digamos, el sistema nervioso central. ¿Y por qué ocurre esto? Pues es probablemente algo a lo que no te pueda responder, pero sí te podría decir que desde luego los factores psicológicos influyen, ¿no? Y aunque sea con datos correlacionales, sabemos que las personas que acaban sufriendo sensibilización central a veces han vivido procesos psicológicos, pues, no sé, traumáticos, por ejemplo, u otros, que nos hacen pensar que pasan cosas ahí, ¿no? ¿Cuáles y cómo es esa relación exacta, ¿no? Entre esa cronificación y el cómo respondemos ante el dolor y cómo el sistema nervioso central acaba respondiendo de esa forma, pues no puedo bajarlo más a tierra, pero probablemente exista una relación probablemente bidireccional. En relación a lo que ha mencionado un poco Luis, de que muchas veces, pues bueno, nos obcecamos quizá demasiado en lo biológico, en lo médico, aunque esté todo relacionado, esté todo unido. Pero ese factor psicológico, esa atención psicológica más bien, queda un poco desdeñada y las personas que sufren el dolor crónico acaban en bucles sucesivos de citas de médicos, pruebas de todo tipo. Y al final, pues todo eso acaba en una indefensión y una desesperanza terribles. Porque, claro, la persona se frustra completamente. ¿Cómo podríamos concienciar o esclarecer un poco que el tema psicológico al final tiene una relevancia muy importante? ¿Cómo podemos enseñar todo esto? Pues, pues de muchas formas y también te digo que además de enseñar la importancia de lo psicológico en el dolor, es que has dicho cosas muy importantes. Mira, esto de que el tiempo de espera para que me atiendan en una unidad del dolor, para que me atiendan en una unidad especializada o para que haya psicólogas y psicólogos en unidades de atención al dolor. O sea, lo primero que te diría es que para que también estemos concienciados de que la psicología es relevante en el dolor, que afortunadamente también hay muy buenas noticias al respecto de esto, también tiene que haber estructura. O sea, ¿no? Vamos a esas claves ambientales y sociales, ¿no? Si no hay estructura para atender verdaderamente al aspecto psicológico del dolor, pues
también es más difícil concienciar sobre la importancia, ¿no? Los hechos son relevantes, es un derecho que se atienda a nuestro dolor, o sea, es un derecho y así está contemplado, ¿no? Y se atiende el dolor, lo que pasa es que, bueno, pues no siempre en el sistema de salud con la quizá rapidez, calidad, eficacia y eficiencia que se debería. Así que te diría que una primera buena forma de concienciar sobre la importancia de lo psicológico en el dolor es con la presencia total de un equipo profesional multidisciplinar y de psicólogos y psicólogas en cada unidad especializada de dolor. Esto estaría bien, ¿no? Yo creo que es una manera de concienciarnos. Afortunadamente también yo he trabajado con médicos, en este caso, que han decidido incorporar, ¿no?, a una psicóloga, en este caso, a su equipo, y me he encontrado en mi entorno a personas muy concienciadas, totalmente concienciadas de nuestra relevancia en casos de dolor, ¿no? Incluso con esta petición y demanda al revés, ¿no? De, mira, yo en la parte médica no sé qué más pasa, cuéntame tú qué está ocurriendo porque yo no tengo ya más sitios donde mirar, ¿no? Pero bueno, me consta que no siempre es así por parte de todos los profesionales. Formas de concienciar con hechos, con estructura. Se hace mucha investigación sobre dolor crónico y también es interesante, evidentemente, informar a la población e informar quizá con ejemplos, con cosas visualmente más fáciles. Hay un libro, que no sé si puedo hacer recomendaciones, pero Sí, me sí. daría, no sé si es el momento, pero es que es un libro justo para responder a la pregunta de, oye, ¿cómo podemos estar como más concienciados del papel del dolor o del funcionamiento del dolor? Bueno, no sé si puedo compartir pantalla, si no os lo... Decía lo de compartir pantalla porque es que la imagen es estupenda. Se llama Explicando el dolor. Sí, lo único de compartir pantalla es que a lo mejor se No, descuadra no todo. quiero liar nada. Dínoslo y luego Perdón. lo metemos nosotros en edición y ya Es está. para que veáis la ilustración, las ilustraciones del libro, que son espectaculares. Bueno, a mí me gustan mucho. David Butler, Lorimer Mosley y Arte Sunyata. Quizá con que apuntéis David Butler explicando el dolor. Bueno, pues esta es una buena manera de empezar a introducirnos en el tema del dolor. Antes me preguntaba sobre qué papel tiene el aprendizaje en el dolor. No acabaría en mucho rato, ¿no? Pero quizás es importante mencionar un modelo que se ha estudiado mucho y que tampoco es nuevo, que son los modelos de evitación y dolor. Y sí que se ha encontrado como algunos dolores como la lumbalgia crónica, ¿no? Pues el ejemplo clásico y donde se ha estudiado mucho, digo. Parte de la cronificación de este dolor tiene que ver, obviamente, con ese componente puramente psicológico, pero es que es muy difícil separar, ¿no?, lo psicológico. Es que Sí. es por meter las cosas en cajitas como siempre para ver si nos enteramos, pero no se puede desgranar. Cuando tengo un dolor agudo, puede tener sentido reposar, evidentemente para recuperar, pero cuando este se alarga en el tiempo, esa estrategia empieza a no ser de utilidad, ¿no? Lo que pasa es que he cogido miedo a moverme y hacerme daño. Así que ante el miedo empiezan esas conductas de evitación en las que no me muevo. Cuando no me muevo hay una debilitación muscular y entonces eso quizás sí probabiliza un poquito más que me duela la próxima vez, ¿no? Y entonces, bueno, se empiezan a dar ahí círculos viciosos de evitación al movimiento, de debilitación muscular y de mayor dolor, por no hablar del estado de ánimo cuando también se cambia toda tu vida. Y, bueno. Me parece crucial lo que decías del equipo multidisciplinar, porque es que voy a sacar un poco lo que a mí me ha pasado, porque creo que le puede haber pasado a muchísima gente, al final sirve un poco de modelo. Y es que yo empecé hace 8 o 9 años más o menos con temas de dolores, yo empecé a ir al médico, tema también de rigidez, temblores, ese malestar, ¿no? Y bueno, pues al principio me decían de los nervios, como se suele decir. Claro, de los nervios, pues derívame, ¿no? Derívame a un profesional que pueda tratarme desde ahí. Luego estuve yendo mucho tiempo a fisioterapeutas y al final una fisioterapeuta me vio como algo extraño en algunas posiciones que yo tenía con respecto a la cadera o no sé muy bien. Y a raíz de eso fui al reumatólogo. En el reumatólogo estuve 5 o 6 años más o menos con diagnóstico de espondilitis anquilosante, que además, supuestamente, yo había dado positivo en la prueba esta del HLA-B27, que se supone que es un factor reumatoide, que si es positivo, pues es muy probable que vayan por ahí los tiros. Si es negativo, ya se descarta totalmente eso. Además, yo también tenía como antecedentes familiares. Entonces, pues bueno, dijeron espondilitis anquilosante.
Yo estuve haciéndome resonancias y analíticas durante 5 o 6 años y más o menos se mantenía eso estable. La doctora me dijo de pasar a corticoides. Que claro, para un chaval como era yo, pues al final prácticamente es de los últimos tratamientos que tienes ahí. Y cuando me dijo eso, en la siguiente sesión, que ya iba a empezar a medicarme con todo ello, porque yo antes me había medicado solo con cosas bastante inocuas que me decían ahí, pero realmente no notaba nada. Y cuando me iban a pasar a corticoides, me cambiaron de doctora. Y la siguiente doctora me dijo que sería ansiedad. Entonces, el cambio fue radical. Yo salí de estar en revisión, de estar en ese bucle de diagnósticos y de nuevo, pues esa indefensión, esa frustración y en ningún momento nadie sopesó bueno, pues es que a lo mejor, si es psicológico, si hay un fuerte factor psicológico, vamos a llevarle con una profesional, vamos a derivar, ¿no? Y nada, y creo que esto que me ha pasado a mí le ha pasado a muchísima gente, por eso quería más o menos plasmarlo aquí, ya que tenía yo la oportunidad. Y bueno, si quieres opinar algo al respecto, si no... Pues qué putada por una parte, ya lo siento, y por otra que bien representa pues a veces parte del funcionamiento, ¿no? Por una parte, os puedo mirar el dato, depende también del tipo de diagnóstico, pero la media de años que se tarda en diagnosticar algunos problemas de dolor crónico no es 1 ni 2. Claro, si a nivel psicológico nos ponemos a hipotetizar los aprendizajes que se pueden dar ahí, ¿no? De que una persona esté con algo que no sabe lo que es, que evidentemente incomoda en muchos sentidos y que no tiene esta exposición a esta incertidumbre constante, luego dicen las investigaciones que hay pensamientos catastrofistas. Ya, claro, o sea, claro, y cómo no, ¿no? Entonces, bueno, en fin, que el estar primero años sin tener un diagnóstico claro. Sí. En parte también esto es una queja hacia ningún sitio, aunque hay estructuras muy mejorables, ¿no? Pero a veces es verdad que es muy complejo encontrar ese diagnóstico. Pero a veces es que se tarda mucho, ya no solo en encontrar un diagnóstico, sino en dar una respuesta pues efectiva en cosas que sabemos que sí funcionan. Entiendo que es importante en algunos casos hacer un diagnóstico, pero por ejemplo, como aquí planteas, empezar ya en tratamiento psicológico, solo para gestionar qué está ocurriendo y para aprender a responder a esa reacción que todavía no tiene nombre y que todavía no se sabe, esto ya es preventivo, probablemente. Y probablemente no sea iatrogénica la intervención psicológica que se pueda hacer ahí. Bueno. Claro, es que a ver, si tantos de los nervios como me están diciendo, pues por lo menos que me deriven a un profesional, aunque pueda haber otra parte, digamos, que se va a tratar desde el punto de vista médico. Pero claro, que también además mi caso es un poco particular en el sentido de que hubo un poco de negligencia porque yo ahora ya tiempo después me volví a hacer la prueba del HLA-B27 y di negativo. Entonces, algo raro pasó por ahí para que me acabaran metiendo en ese diagnóstico. Pero bueno, quería seguir un poco con el tema de la cronicidad que comentabas antes, que por mucho lo llamemos dolor crónico, al final no tiene por qué ser para toda la vida. Y además, si hablamos del factor psicológico y hay aprendizajes, pues los aprendizajes, los condicionamientos se podrán contracondicionar, se podrá someter todo a extinción, etc. Pero muchas veces es muy difícil. ¿Y por qué parece tan difícil o por qué es tan difícil? Bueno, es que algo sea susceptible de aprendizaje no quiere decir que se pueda aprender. O sea, que la potencialidad está ahí, de acuerdo, que el contexto invite, que la persona pueda, esto es otra historia, claro. Sí. ¿Qué factores mantienen? ¿No? Pues por ejemplo, en el caso que hemos empezado a describir un poco de miedo de evitación al movimiento y por tanto empiezo a quedarme quieto en muchas situaciones, empieza a cambiar mi rutina no solo de movimiento, sino laboral, bajas laborales, y empieza a cambiar todo mi sistema de contingencias, desde mi comunicación en pareja, a mis hábitos de vida, a mi relación laboral. Todo, a veces el dolor implica muchas áreas de tu vida, implica nuevas secuencias, implica eso, muchos nuevos aprendizajes, implica una adaptación. Y a veces incluso modificando alguna de estas variables, o sea, cada vez empieza a haber más cosas implicadas, ¿no? Por ejemplo, ahí necesitamos un trabajo de fisioterapia, de médico rehabilitador, de psicología, de los que sean en cada caso, ¿no? Y requiere que se hagan ciertos aprendizajes de forma como acompasada, de alguna manera, ¿no?
Y como te digo, no siempre tenemos las condiciones, a veces laborales, a veces no sabemos tampoco qué cambiar. Incluso hay algunos dolores que aunque aprendiéramos, por ejemplo, a exponernos poco a poco al movimiento, esto no implicaría que el dolor desapareciera, ¿no? Sino que a lo mejor tendríamos que aprender a vivir con que de vez en cuando pueda haber dolor, no siempre predecible, no siempre manejable. Y esto es un aprendizaje que puede tardar mucho tiempo, aún en las condiciones más favorables, ¿no? Pero es que las personas no tenemos siempre las condiciones más favorables para que se produzcan los aprendizajes. Y aún con estas, hay aprendizajes que son muy costosos, que es cambiar hábitos de vida como para siempre, ¿no? Aceptar que vas a vivir con un dolor y con el curso que éste pueda tomar, en muchos casos. Hmm.